Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches. Listo, ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo están Buenas ustedes? noches, profe. Muy bien, gracias. Muy Bueno, bien, gracias a Dios, profe. bueno, me alegra mucho. Ya hay 5 personas, listo. Ya no falta sino, ¿quién? Alexander, ¿quién falta? Sí, falta Alexander. Listo. Bueno, extenderles un cordial saludo. Espero pues les haya ido muy bien en estas clases. Acá vamos haciendo el trabajo. Toca hacerle porque ¿qué más? Muchachos, ahora 8 días, ¿dónde quedamos? La pirámide la vimos toda, ¿no? ¿Aló? Yo me acuerdo, vimos hasta la mitad de la pirámide. Ya, ¿Dónde quedamos? uy, Quedamos en los decretos. Muchachos, les voy a comentar algo antes de que se me olvide, vean. Resulta y pasa que la universidad ha estado teniendo pues inconvenientes con los estudiantes en el sentido de que se conectan, pero dejan la conexión y no están en la clase. Entonces la universidad que nos está exigiendo, pues nos está recomendando como docentes, que la idea es que el estudiante esté dentro de la clase. ¿Y cómo verificamos eso? Con el video de cada uno. Entonces para la próxima ya saben que tienen que activar el video. ¿Listo? Porque esta semana me pasó con Listo, unos profe, la próxima. estudiantes. Listo, profe. Tenía, tenía como 27 estudiantes y llamé a lista y habían 3 que y estaban ahí remotos y los llamé durante toda la clase, nunca contestaron ni por chat ni por nada, o sea que se conectan, dejan el remoto ahí y salen y se van, entonces no tiene razón de ser, ¿sí? Entonces la idea es que cada uno, hermano, pues se ponga así sea la camisita, si estaba ahí. Y otra situación también que me pareció es que el otro día un estudiante está en camisa, acostado en la cama, entonces digamos que no es la manera de recibir la clase, ¿cierto? Porque uno tiene que estar dispuesto, imagínate uno acostado, no va a ser lo mismo, ¿cierto? Y no es lo ideal. Estamos en clase y solo van a ser, por ejemplo, esta clase, ¿sabe cómo la vamos a manejar? Vamos a manejar 2 bloques de 40 minutos con esta plataforma, con Zoom. Entonces hacemos 2 bloques y dejamos un trabajito. Hoy, antes de que empecemos la clase, les voy a mostrar de una vez qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver los 2 bloques, ¿cierto? De 40 minutos. Hacemos un bloque de 40, tomamos cafecito, 10 minuticos y volvemos a la tutoría. Los otros 40 minutos, como son 3 horas esta tutoría, entonces hacemos 2, pero entonces dejamos algo para que ustedes lean allá en su casa y vayan estudiando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Con base en el tema que yo expliqué la clase pasada y esta clase, entonces lo que van a hacer es, les voy a dejar 20 preguntas de selección múltiple. Entonces ustedes, con base en lo que yo expliqué y los conocimientos que hayan adquirido, van a resolver estas 20 preguntas. Las respuestas las van a subir a la plataforma, ¿cierto? Y posterior a eso, yo les voy a enviar
el cuadro con las respuestas, pero después de que ustedes lo suban, después de que ustedes hayan hecho el ejercicio. Yo les subo el cuadro con las respuestas de cada una. Entonces, ustedes van a comparar lo que respondieron con las respuestas por si se equivocaron en alguna. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, hágale, señor. profe. Listo. Entonces, mire, el taller acá está, vea. Son 20 preguntas de lo que de lo que vimos la clase pasada y esta. Adicional a esto, con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando para el parcial, que sería la próxima clase, que van a hacer preguntas así similares a esta. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. este es el tema que les voy a colgar en la plataforma para que hagamos ahorita después de que terminemos la otra tutoría, los otros 40 minutos, para que así aprovechemos las 3 horas. Listo. Entonces, le voy a compartir lo de la pirámide y vamos a terminar el tema de la pirámide para que empecemos con las ramas del poder público. Listo. Habíamos quedado en los decretos, ¿cierto? ¿O en dónde habíamos quedado? ¿Quién está tomando apuntes, por favor? Es importante que tomen apuntes, muchachos, porque yo no les voy a preguntar de memoria, sino que les voy a preguntar de lo que hemos venido hablando. Entonces, tienen que tomar apuntes. ¿Dónde quedamos? ¿Quién se acuerda? Decretos, ¿cierto que sí? Ya llegamos hasta acá. Sí, profe, quedamos en los decretos. En los decretos, listo. Bueno, retomemos el tema. Dijimos que la pirámide constituye pues el orden jerárquico de las normas en Colombia, de cómo están reglamentadas en Colombia las normas y de la jerarquía que tienen dentro del ordenamiento jurídico. Dijimos que la constitución política la hacía el pueblo y era la norma más importante que teníamos nosotros, que nosotros posterior a la elaboración de la constitución designábamos unas personas para que hicieran las leyes en nuestro nombre. Y por eso nosotros designamos al Senado y a los senadores y a los representantes a la Cámara como nuestros representantes, valga la redundancia, porque así lo dice el artículo 4 de la Constitución, que ellos son nuestros representantes para elaborar las normas. Entonces, ellos hacen la ley con base en lo que hablamos de la Constitución política, que son postulados muy generales, y entonces los congresistas hacen la ley y empiezan a desarrollar la Constitución política a través de la ley. Dijimos también que hay unos decretos ley, que es el Ejecutivo, el presidente de la República, el que hace esos decretos ley, que no es una función del presidente hacer las leyes, porque eso lo hace la rama legislativa. Legis es ley, por eso se llama legislativa, ley. Entonces, no es una función del presidente hacer las normas. Sin embargo, hay situaciones excepcionales, casos excepcionales como el que está presentando en este momento con el COVID, donde el Congreso, por imposibilidad de legislar, o sea, de hacer las normas, faculta al Congreso de manera temporal para que el Congreso faculta de manera temporal para que el presidente expida los decretos con fuerza de ley. Les voy a mostrar un decreto que expidió el presidente estos días, que tiene que ver con la emergencia sanitaria, ¿cierto? No, espérate un momentico. Los tengo acá. Listo. Ya les voy a compartir. Les voy a enseñar un decreto que hizo el presidente, que es el decreto que reglamenta, que declara el aislamiento social. Este decreto. Bueno, digamos, este no es el decreto, no, este no es el que declara el aislamiento, pero sí es un decreto creado por el presidente, elaborado por el presidente, es el decreto 491 del 2020, lo tengo acá aparte, porque ahora que vamos a explicar el tema del Ejecutivo, vamos a hablar de los ministros. Entonces, por ejemplo, este lo expidió el presidente de la República, mire que es una norma, se llama decreto ley, y este decreto, acá en la parte final, les voy a enseñar cómo funciona, mire que en la parte final, esto
de acá arriba son las consideraciones, o sea, ¿por qué va a expedir esa norma? Dice que hay una emergencia social, que se está viviendo en el territorio nacional, que el gobierno la declaró, ta. Estas son las consideraciones, ¿cierto? De todo eso. Y a lo último, decreta. ¿Qué decreta el presidente? ¿Dónde se va a aplicar eso? El presente decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes. O sea, está diciendo a quién le van a aplicar esa norma. ¿Cuál es el objeto de la norma? El artículo segundo. ¿Cuál es el objeto? El presente decreto en el marco de los hechos que dieron lugar a la emergencia económica y social y ecológica, esto de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y la Protección Social, tiene por objeto que las autoridades cumplan con las finalidades de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía del interés general, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico. Ahí le están diciendo cuál es el objeto de la norma. Prestación de servicios a cargo de las autoridades. Entonces ahí es donde viene a decir qué norma se creó y entonces ahí es donde dice qué es lo que están haciendo. Notificación y comunicaciones de actos administrativos. Es una norma, esta norma es muy compleja. Incluso, vea, esta norma, han escuchado que los aportes a pensión pasaron del 16% al 3%. Muchachos. Sí, profe. Mírenla acá. Reconocimiento y pago en materia pensional. Dice, hasta tanto permanezca, el artículo 7, hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social para reconocimiento en materia de pensiones y aquellos casos en los que la normativa aplicable exija documento original, dice que en los últimos 3 meses, este es el que reglamenta y dice cómo se va a pagar la salud durante estos tiempos y quiénes van a hacer las garantías de eso. Aplicación, conciliaciones. Este es el decreto que reglamenta eso. Reuniones no presenciales, facultades, concursos, contratos de prestación de servicios administrativos. Habla de los contratos, qué va a pasar con los contratos que tienen las personas que trabajan para la administración. Mire, ya dice, artículo 17. Contratos de prestación de servicios administrativos. Los contratos de prestación de servicios administrativos suscritos por personas jurídicas con entidades públicas cuyo objeto social sea la prestación de servicios de vigilancia, aseo, cafetería, transporte, no serán suspendidos. Entonces, de una vez le están diciendo a los gobernantes, amigos, los contratos de prestación de servicios que tienen con todas esas señoras y esos señores que prestan estos servicios no los puede suspender, tiene que darle continuidad. Listo, mire que ahí reglamentan un poco de situaciones. Lo que les quería decir es que publíquese y cúmplase. Rige a partir de su publicación y entonces lo firman todos los ministros. ¿Por qué lo firman todos los ministros? Porque con los ministerios pertenecen a la rama ejecutiva, o sea, al presidente. El presidente lo elabora, lo firma el presidente y adicional a eso lo tienen que firmar en este momento son 18 ministerios. Entonces, está firmado por todos los ministros. Ese es un decreto ley de los que estamos hablando, para que se los compartí, para que tengan idea de cómo funciona el tema, que es un decreto ley expedido por el presidente. Ese y muchos más. Ha sacado una cantidad. Creo que van más de 15 decretos ley que ha expedido el presidente de la República en este momento de pandemia. Listo, entonces esos son los decretos ley. No es una función del presidente de la República, pero por esas facultades que le entrega al Congreso, él puede expedir esos decretos ley. Listo. Resulta y pasa que por debajo de eso están los decretos. Nosotros dijimos que la ley es algo muy general y que la Constitución política aún lo es más, porque la Constitución política habla de principios y de unos postulados muy generales. Hay una ley, les voy a dar un ejemplo. No sé si al 8 ya lo alcanzamos a tocar, el tema de la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19%. Salió una ley que establecía que el IVA ya iba a ser del 16 al 19%, pero esa ley es muy general.
Entonces tiene que nacer un decreto que lo expide el Congreso y el Senado y la Cámara, los mismos de acá. Los que expiden la ley son los mismos que expiden los decretos, pero los decretos generalmente reglamentan es una ley, o sea, reglamentan es cómo se va a aplicar la ley. Sale la ley que dice que es del 16 al 19%, pero bueno, ¿a quién se le aplica? ¿Cómo se le aplica? ¿Dónde se le aplica? ¿A qué productos se le aplica? ¿A qué no? ¿Cuáles están exentos? ¿Cuáles no? Entonces, digamos que un solo artículo de una ley puede tener un decreto, digamos, de 300 artículos que decretan un solo artículo de una ley. ¿Me di a entender? O sea, un artículo de una ley, un articulito, el que dice que pasa el IVA del 16 al 19, puede estar reglamentado por un decreto. O sea, un decreto puede decir cómo funciona ese artículo. Y ese decreto puede tener 300, 400 artículos. ¿Me entendieron lo complejo del tema? Sí, profe. Entonces, Claro, sí, señor, profe. entonces una ley puede tener muchos decretos. O sea, una ley, una sola ley, puede tener 20, 30 decretos, porque cada decreto puede reglamentar una situación especial. ¿Listo? Por ejemplo, en la ley 100, hay un artículo que habla de la pensión de vejez, pero la pensión de vejez, hay muchas pensiones de vejez, entonces hay muchos decretos que reglamentan la pensión de vejez, que dice cómo aplica, cuándo se le aplica, número de semanas, todo. ¿Sí? Entonces, cada ley tiene varios decretos o uno solo, pero generalmente son varios decretos que dicen cómo funciona la ley. Esto que hemos hablado hasta acá es de orden nacional, hasta los decretos. Como nosotros tenemos orden nacional, departamental y municipal, nacional, departamental y municipal. Esa es la jerarquía en cuanto a las ramas del poder público. Entonces, el ejecutivo está el presidente. A nivel departamental, ¿quién está? El gobernador. Y a nivel municipal, ¿quién administra? El alcalde. El alcalde. Alcalde, listo, bueno, si tienen claro. Legislativo, ¿quién hace las normas a nivel nacional? La hace el pueblo, ¿cierto? O el Congreso. A nivel departamental, ¿quién la hace? La norma. La asamblea. La Asamblea, que son los diputados. Y a nivel municipal, El consejo. el Consejo. Ahora la justicia, que es la otra rama del poder público, la justicia. A nivel nacional están las cortes, ¿cierto? A nivel departamental están los tribunales. Y a nivel municipal están los juzgados. Entonces, mire que las tres ramas funcionan en las tres órdenes nacionales, departamentales y municipales. Estamos en este momento, la pirámide de normas, entonces estamos hablando de la rama legislativa, o sea, los que hacen la ley. Entonces, ya hablamos de los que hacen la ley a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, vamos a ver quiénes hacen las normas a nivel departamental. Como el compañero lo dijo, las normas a nivel departamental se llaman ordenanzas y las elabora o las hace la Asamblea Departamental, que son los diputados. Yo quiero dejarles algo claro acá, y es una confusión que nos han creado, digamos, los medios. Por ejemplo, a nivel nacional le dicen a un señor de allá congresista, pero resulta y pasa que Congreso es el espacio físico. No sé si lo hablamos hace 8 días. ¿Hablamos de eso o no? No, profe, no se habló de eso. No. ¿Qué es el Congreso? El Congreso es el espacio físico. Entonces usted va a Bogotá y le dice, va a ir al Congreso. Y entonces usted va al Congreso y visita el Capitolio de eso, que se llama el Congreso. Pero las personas que trabajan ahí son los senadores y los representantes a la Cámara. Entonces, digamos que está mal dicho que nos digan, es que el señor congresista, porque el Congreso es un espacio físico, entonces no podría ser, ¿cierto? Lo mismo pasa con la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental es el espacio físico donde trabajan los diputados, porque los que hacen las ordenanzas a nivel departamental son los diputados, ¿me entienden? Sí, señor. Entonces, listo. Entonces, la Asamblea Departamental.
En la Asamblea Departamental trabajan los diputados, los que elegimos nosotros cada 4 años a nivel departamental, para que ellos elaboren las normas que se llaman ordenanzas a nivel departamental. Seguimos bajando. Aparecen los acuerdos municipales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el acuerdo expedido por la alcaldía de Vázquez, que ordenaba el cobro de la valorización? Era un acuerdo municipal por medio del cual se cobraba la valorización. Gallo declaró, hizo pues todo lo posible ante el Consejo Municipal para que esa norma no se aplicara, el acuerdo municipal por medio del cual se cobraba la valorización. Esa plata la devolvieron. Entonces, a nivel municipal, las normas se llaman acuerdos. No se les olvide, acuerdos a nivel municipal. Por debajo de los municipios, pues entonces ya están las entidades públicas. Las entidades públicas expiden normas y se llaman resoluciones, porque en últimas son de obligatorio cumplimiento. Resolución por medio del cual se sanciona a tal entidad. Por ejemplo, usted está construyendo y usted no pide el permiso para la licencia urbanística, ¿cierto? Entonces llega la administración y le adelanta un proceso porque usted está debiendo el pago de un impuesto y no tiene los requisitos legales o no está autorizado para hacer la respectiva modificación o construcción. Expiden una resolución por medio del cual lo sancionan a usted. Entonces las entidades territoriales, entidades públicas o territoriales expiden algo que se llama resoluciones, son de obligatorio cumplimiento. Esas son las normas. Y hacia abajo, pues seguimos, hay otras, digamos que acuerdos, por ejemplo, los manuales de convivencia de los colegios están por debajo de las resoluciones. Por ejemplo, el manual de convivencia está abajo, digamos que más abajo. Hay otros pronunciamientos que constituyen, digamos, en cierta medida normas, son de obligatorio cumplimiento, pero están muy abajo. Esta jerarquía es muy importante, ¿por qué? Porque resulta y pasa que las normas de abajo deben respetar las normas de arriba. Una ley no puede contrariar lo que diga la Constitución política. La vez pasada hablamos de la Ley 100, con la expedición de la Ley 100, que la Corte le dijo que no se podía porque violaba la Constitución. Sí, profe. Hablamos de ello, ¿cierto que sí? Y hablamos de los manuales de convivencia, ¿no? No, Sí, pero solo profe, de la ley. profe, un poco. Lo de los manuales de convivencia, que por ejemplo en los manuales de convivencia, en un manual de convivencia pueden decir que un estudiante no puede ir de pelo largo, que no puede llevar aritos. Y resulta y pasa que la Constitución política dice que eso es libre desarrollo de la personalidad. Entonces miren la jerarquía aquí cómo está. ¿Cómo quedó elaborado ese manual de convivencia frente a la Constitución política? No cumple. No cumple, entonces no se puede. Entonces mire que todas las normas en la medida que van bajando en ese orden jerárquico tienen que ir conforme a la ley. El ejemplo también está, por ejemplo, en una ley específica que dice que los impuestos los debe crear una ley. Entonces llega el Consejo Municipal y dice, vamos a crear un impuesto de tránsito de las personas después de las 12 de la noche. O sea, usted después de las 12 de la noche para transitar en Dos Quebradas o en Pereira, tiene que pagar un impuesto. Entonces, esa norma es ilegal. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que los impuestos los debe crear el Congreso de la República a través de una ley. Entonces, si eso no fuera así, todos los municipios estarían llenos de impuestos. Entonces, todo desde arriba está reglamentado. Y lo que hagan los de acá abajo, ordenanzas y acuerdos municipales, siempre debe estar conforme a la ley y la Constitución política. Dice que en 10 minutos se va a acabar esto. Bueno, listo, pero acá ya terminamos este tema. ¿Les quedó clara la pirámide jerárquica de las normas? Señor. Sí, señor. Sí, profe. Es supremamente importante, esta pirámide es supremamente importante que uno como ciudadano saber cómo funcionan las normas, sagrado. No les voy a olvidar este tema es para su vida profesional supremamente importante. Muchachos, si les digo algo adicional, algo adicional,
En sus ECAES, ¿ustedes ya presentaron ECAES? No, todavía no. Sí, profe, No, uno. señor. Resulta y pasa que Salen muchas preguntas de la Constitución. yo hice ECAES hace 2 años de contaduría pública. Y le digo algo, eso no parecía un ECAES de la carrera, eso parecía un ECAES de derecho. Les juro que había más de 150 preguntas de lo que estamos hablando en este momento, sin mentirle. Y el compañero que ya lo hizo me va a dar fe de eso, ¿sí o no? Sí, y con esas nuevas variaciones que hay como en la prueba, preguntan mucho de temas sociales, de cómo abordaría usted un problema con un vecino, y pues todo eso va sustentado en la Constitución. Meros mecanismos de participación ciudadana, solución alternativa de conflictos, esto de las normas, vea, esto de las normas. ¿Quién expide las ordenanzas? ¿Quién expide los acuerdos? ¿Quién es el encargado de hacer la ley? ¿Quién hace la constitución política? ¿Quién es el constituyente primario? ¿Quién es el constituyente secundario? Mejor dicho, la pirámide de Hans Kelsen. Todo esto es sagradísimo para el CAES. ¿Y por qué uno creería que preguntan tanto? Porque independientemente de la carrera que seamos nosotros, esto es lo que comemos en la calle. Y el país, los países desarrollados, son desarrollados porque conocen la aplicación de sus normas, saben cómo funcionan las normas en el país. Entonces, eso hace que los países sean más avanzados que otros. Entonces, no depende de que cuántos profesionales hay en ingeniería, ni cuántos abogados, ni cuántos médicos. Dependen es del conocimiento que tengan de las normas. Obviamente, combinado con otros temas, pero este tema de constitución política supremamente sagrado. Para que no lo van a dejar pasar, yo les voy a subir esas diapositivas. Cuando van a presentar el ECAES, le dan una repasadita a eso, que les garantizo que les va bien con constitución política y suben ese ECAES mucho. Vamos a ver entonces las ramas del poder público. Ya vimos de dónde salen las normas. Vamos a ver las ramas del poder público y entonces con ese tema aterrizamos ¿dónde? En el derecho penal. En la última rama del poder público que vamos a ver, que es la judicial. Y la judicial, entonces vemos la Corte Suprema de Justicia, vemos los juzgados y entonces a partir de ahí nos introducimos en el tema de delitos informáticos. Les voy a compartir la siguiente diapositiva. Muchachos, si se corta la comunicación, ya saben, tomamos 15 minuticos y volvemos a los otros 40 minutos. Y entonces les subo el taller para que el taller y las preguntas que hablamos al inicio para que lo resuelvan ahí en sus casas. ¿Listo? Vamos a ver la estructura del Estado, ¿cierto? Que son las ramas del poder público y unos órganos autónomos independientes. Las ramas del poder público, como lo ven acá, son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Vea, rama legislativa. Las palabras para que no se les olvide nunca cuando estén en el ECAES. Legis es ley. Es en romano ley. Legis, ley. Entonces cuando escucha hablar de legislativa, es el que hace la ley, legisla. ¿Listo? El ejecutivo. El ejecutivo también es fácil de identificar porque él es el que ejecuta ¿qué? El presupuesto. ¿Y quién es el que ejecuta el presupuesto? Entonces estamos hablando del presidente de la República, que es el que es encargado de administrar el Estado como tal. Y el judicial, pues fácilmente también se puede identificar porque habla de quiénes son los judiciales. Entonces usted lo puede asimilar a la policía judicial. ¿Qué le hace la policía judicial? Hacen las investigaciones para determinar quién cometió delitos. Entonces la rama judicial es la que administra la justicia, la que hace justicia en el país, que son las altas cortes. ¿Vieron que son fáciles de identificar? Sí, señor.
Estos órganos de control los vamos a ver más adelantico. Órganos de control, control electoral y estos otros órganos de control que haría la Procuraduría, Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Esos estarían allí. Y unos órganos autónomos independientes como el Banco de la República, la Jurisdicción Indígena, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Consejo Nacional Electoral, que los vamos a ver más adelante. Pero entonces nos vamos a concentrar es en las tres ramas del poder público. Vamos a empezar por la rama legislativa, legislay. ¿Listo? En este Tuve una momento... pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen su propia legislación. Sí. Esa legislación, digamos que es un mundo totalmente independiente de la que nos cobija a nosotros. O a ellos también los pueden juzgar a partir de nuestra legislación. No, vea, muy interesante la pregunta, ¿cierto? Y se abre un debate muy interesante. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda cuando nosotros hablamos que, bueno, en esta clase no hemos hablado del tema todavía? Resulta y pasa que la Constitución Política en el artículo 1 define que Colombia es unitaria. Unitaria se refiere que solo hay una Constitución política. Somos unitarios, por eso. Si usted va, por ejemplo, a Estados Unidos, allá funciona por estados y en cada estado tiene su constitución política. Mire que si usted pasa de un estado a otro puede haber pena de muerte en uno y en otro, no, en otro estado no necesariamente. Entonces allá funcionan con diferentes constituciones políticas. Acá somos unitarios, solo tenemos una constitución y todo el territorio nacional o los ciudadanos debemos cumplir la constitución política, que es una, unitaria. Pero resulta y pasa que a pesar de estar conformados así, hay algo que se llama jurisdicción especial, que es la jurisdicción indígena, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Ellos funcionan dentro del Estado como si fueran otros estados pequeños. ¿Por qué? Porque ellos también gozan de las tres ramas del poder público dentro de sus comunidades. Por eso se llaman los resguardos indígenas. Porque el Estado tiene delimitados sus territorios de ellos y ellos tienen sus propios gobernantes. Entonces tienen la rama ejecutiva. Tienen su propia justicia, porque ustedes han escuchado del cepo y de la ablación, ¿cierto? Del cepo, la manera como castigan los delitos ellos dentro de sus comunidades, o sea, tienen la rama judicial y tienen la rama legislativa, porque ellos mismos se dan sus normas. Entonces, que mire que en última se convierten en estados pequeños dentro de un estado muy grande. ¿Por qué funciona por qué se da esa situación tan especial? Hay un artículo también de los primeros de la Constitución Política que habla de la garantía y los derechos de los pueblos indígenas y de la no interferencia del Estado en sus comunidades, para no, digamos, permear con nuestra cultura esas culturas de ellos. Entonces, hay situaciones que se presentan allá, yo creo que es estar que se corta, pero entonces la continuamos a nomás, volvamos. Hay situaciones que se presentan allá, por ejemplo, en la Constitución Política está prohibida la tortura. Usted lo llevan a la cárcel y es la última resulta era una tortura porque nada más el hacinamiento. La tortura no solamente es física, sino que también puede ser psicológica. Entonces digamos que acá la tortura está prohibida. Pero ¿qué pasa en la legislación de ellos? La que hablaba el compañerito, los indígenas y ellos. Ahí hay algo que se llama el cepo y entonces los delitos allá llegan y lo amarran de un árbol y todos los días van y le dan su pela. Eso es una tortura. Digamos que eso frente a la legislación de nosotros es ilegal, pero con base en el artículo que les hablé de la Constitución Política que prohíbe la interferencia del Estado en esas comunidades para no permearlos y no cambiar la cultura de ellos, porque eso es